Hola a todos. Bueno, pues nada, vamos a empezar un nuevo proyecto dentro de esta nueva etapa que estoy haciendo. Bueno, ya os he comunicado hace tiempo que me he retirado, entonces pues estoy haciendo motos para mí, digamos por el placer. Quiero volver a encontrar el placer de hacer cosas, de divertirme otra vez, sin el estrés de la gente, bueno, ni otros rollos externos, ¿vale? Bueno, entonces vamos a dejarnos de rollos trascendentales. Bien, ¿esto de qué va? Este proyecto, que como hemos puesto en la introducción, es 948IE. Vale, ¿y qué es esto? Bueno, pues este proyecto, digamos que empieza un poco, no sé, por casualidad o no sé, no tenía pensado hacerlo, pero bueno, y todo empezó por esto. ¿Veis? Esta maquetilla, que es una 999 Factory, de las que ganó el mundial de Superbikes. Entonces, yo recién había terminado de, de hacer la Tricolore. ¿Os acordáis de la Tricolore? Que era una réplica de un 851 de carreras en plan resistencia, que lo hacía sobre la base de una Monster. O sea, partimos de cero realmente. Con la base de un chasis Monster, eh, pues partimos de cero y entonces lo modificamos para que tuviera las cotas y todo de un chasis de 851 y a partir de ahí pues monté un motor de triple 9, bueno, sí, de triple 9, pero de una S4RS y tal, y bueno, quedó bastante maja, bien. Entonces, siguiendo en esta línea, esta filosofía, porque yo en su tiempo ya hice restauraciones y tal, y es un poco rollo las restauraciones, porque no te da margen ni campo para inventar, porque tiene que ser lo que tiene que ser. O sea, la moto era así, pues la tienes que dejar como era, calcar. Y eso es muy aburrido, al final es muy aburrido. Y además siempre te encuentras los listos de turno que te van diciendo que esto no era, que el otro tal, que cual, no sé qué. Así que yo en mi línea de a mi bola, pues entonces no. Eh, Hago, vamos a decirlo, interpretaciones. Es decir, cojo un modelo icónico de Ducati. Sí, de Ducati. Bueno, Ducati, por ejemplo, también al mismo tiempo que estoy haciendo esto, estoy haciendo un proyecto que se llama Sound of Singles con una Yamaha, una SZR660, que también ya en su momento ya os explicaré y tendrá sus vídeos también de cómo se ha estado haciendo. Entonces, bueno, la idea era, en un primer momento, pues eso, me picó el rollo, como había utilizado el motor de triple 9 y tal, y no sé, y mi amiguete de pronto, mi amigo Manuel, me mandó esto, me regaló esta maqueta. Dijo, joder, ¿por qué no me hago una réplica de una triple 9 pues eso, de Superbike, pero lo hago en plan resistencia, como las que, por ejemplo, se ha intentado correr con ellas varias veces, tal. No han tenido mucha suerte Ducati en la resistencia desde los tiempos gloriosos de la Panta y de la F1. Han conseguido alguna victoria suelta o no han terminado. Por ejemplo, con las 8 válvulas, pues me estoy acordando ahora con 916. Aquí no, 998 se llegó a conquistar las 24 horas de Montmeló. Creo que quedaron segundos, a punto de ganar la carrera. Y lo más reciente ha sido con la Panigale, con la V4, que al final, bueno, casi gana las 24 horas de Le Mans con una avería, iba yendo primero, es una avería de embrague a 20 minutos del final, cuando lo tenían ya todo encarrilado y iban a ganar y, bueno, entrada en boxes, cambio de embrague rápido, esto es lo que a mí me gusta de la resistencia, ¿no? Nunca sabes lo que pasa. Y, y nada, llegaron al final creo que terceros, cuartos, y en el campeonato al final quedaron cuartos, que no estaba muy mal, no estaba mal, no estaba mal. Pero bueno, no han tenido mucha suerte. Bueno, el caso es que para mí es mítico, el tema resistencia, Ducati es mítico y me encanta, además las motorresistencias para mí eh, representan el tope de la ingeniería, ¿no? O sea, más, yo creo que incluso más que incluso MotoGP, porque MotoGP, no sé cómo explicar, realmente tú estás buscando un motor de alto rendimiento que te dure 15, 20 vueltas y fuera, y ganas y ya está, ¿no? No,
En resistencia eso son 8, 24 horas, 12, hay carreras de varias duraciones. Entonces es la lucha por la que termine la carrera, que son varias horas, no estamos hablando de 20 minutos. De hecho, Ducati al principio con las 9.16 y compañía con las 8 válvulas, yo me acuerdo las 24 horas de Le Mans, que los tíos con las 851 triple 8 y además eran pilotos franceses, salían, hacían la vuelta rápida, se ponían primeros en la pole, la primera hora estaban delante y luego se hundían en la clasificación. O sea, se fundían a los japos en la primera hora porque era muy rápida, era como si hiciera una carrera de Superbike, se acabó el rollo y ahí está todo. Pero bueno, a mí me gusta por el desafío tecnológico que tiene. Y de hecho, la gran mayoría de las motos, por no decir todas, que vosotros conocéis y que habéis visto a lo largo de este tiempo, vamos a poner desde los años 70, 80, 90, toda su tecnología, su diseño, la tecnología de los faros, por ejemplo, la iluminación, de motor, todo proviene de la resistencia. O sea, no del GP, no de MotoGP. MotoGP se ha podido encontrar alguna solución y tal, pero te quiero decir, o sea, no es lo que ha llegado a la calle. Lo que llega a la calle es la motoresistencia que gana. Kawasaki, Honda, Suzuki, la GSX R1000 es un buen ejemplo, han ganado, pues no sé si 5 o 6 años consecutivos, Honda en su momento también, Kawasaki, Yamaha menos, pero vamos, y Ducati, pues de vez en cuando nos dan una alegría. Bueno, vamos al tema. ¿Cuál era el tema? Bueno, me digo, voy a hacer una triple 9 y tal, pero es que al final estábamos haciendo lo mismo, digo, joder, otra 999, no sé, ¿no? Qué rollo, volver a hacer lo mismo, aunque la hiciera, digamos, a mi bola, como ha sido, por ejemplo, la tricolor, el 851, que sí, que tiene un aspecto como un 851 estándar, pero con sus modificaciones y tal, ha quedado cachondo. Pero la idea era un poco hacer es una triple 9 salvaje, pero al final, digo, qué rollo, ¿no? Qué rollo. Vale, el caso es que empezando con la idea de que iba a hacer una triple 9, digamos, Endurance Extreme, ¿no? Empecé a comprar material y tal. Y a medida que iba avanzando fue cuando me convencí que yo realmente no quería hacer otra réplica de una moto estándar de Ducati o tal. Y entonces, no sé, un día brujuleando por internet y tal, bueno, ya era una moto que yo ya la había pillado la pista hacía tiempo. Pero no sé, me saltó y empecé a leer y claro, y me puso muy bruto con la historia y tal. Bueno, esta moto es la Ducati 748IE. Diréis, joder, claro, la 748. No era la 748 que todo el mundo conoce que salió en el 93 o tal. No. Es la moto que Ducati hizo en un momento determinado y desde el cual empieza toda la era de los 8 válvulas. Entonces se llamaba 748IE porque tenía la cilindrada de 748 centímetros cúbicos y era inyección electrónica. O sea, era la primera con inyección electrónica. ¿Cómo surge esta moto? Pues esta moto surge cuando ya Ducati se da cuenta que su moto con la que estaba corriendo y tal, que era la F1, ya la habían desarrollado al máximo con una cilindrada de 850, llegaron a declarar 90-95 caballos, que es una auténtica barbaridad para un motor de 2 válvulas, pero ya estaban topados, o sea, sus últimos stertores fueron pues la batalla de las Twin en Daytona, donde Lucky Linelli se fundió a toda la vasca, ¿no? Y unas velocidades estratosféricas, tal, motos que hacían 250 en el óvalo, tal, o sea, una barbaridad. Y se había ganado, por ejemplo, de las últimas 24 horas de Montjuïc, ya se ganó con una moto que era 850. Era 850 la última evolución. Pero, claro, vas apretando, al final rompes. Entonces, claro, ni en velocidad ni en resistencia te conviene romper, evidentemente, ¿no? Y en resistencia menos todavía que tengas un motor ya al límite donde ya va a hacer ¡pum! Este 850, por ejemplo, tener en cuenta que luego posteriormente se ha ido evolucionando, salió en 900, que eran 904. A partir de ahí salen los 1000, pero ya rediseñan todo el motor, rediseñan todo el cárter, 6 velocidades, todo el motor. Y la última evolución fue el 1100, que es un motor que va de coña, va muy bien,
yo lo he utilizado en carreras, son motos muy rápidas, muy fiables, muy bien, pero porque se reacondicionó todo. Bueno, pues este no fue el caso. De pronto Ducati se plantea, bueno, no Ducati, porque la historia de la fabricación de la moto es apasionante. Resulta que cuando ya llega, teníamos por un lado a Taglioni, que era el gran gurú entonces de Ducati técnicamente, era el jefe de diseño, vamos, no había quien le tosiera. Entonces él ya había hecho alguna incursión con culatas de 4 válvulas, de 2 de admisión, 2 de escape, pero él siempre decía que no era necesario, que para ganar no hacía falta complicarse la vida, que con 2 válvulas era bastante. Bueno, llegado al punto en que ya llegamos al límite, hay gente y disidencia, ¿no? Entonces hay disidencia en la fábrica, y disidentes son 2 jóvenes ingenieros que hay ahí, que se llaman Massimo Bordi y Luigi Mengori, ¿vale? Y entonces deciden por su cuenta riesgo. Tú imagínate que estás en la fábrica y te vas a escondidas a un garito y empiezas a coger chatarra que hay por allí, ¿no? Y te montas una moto, sin que lo sepa el jefe. ¿Vale? Bueno, pues o sea, tal como os lo cuento es como pasó. Cogen la base, parten de una base de una F1. Cogen la F1, ¿vale? Directamente. De hecho, veis las fotos. Es una moto, además, hay muy poca información. Fue un prototipo único. Hay muy poca información. A mí me ha costado mucho encontrar fotos que vais a ir viendo a lo largo de este vídeo, de cómo se hizo, tal, ¿no? Porque es que es lo que me divierte, porque al final es lo que yo he hecho también, claro, posteriori. Esta gente es mayor que yo y empezó antes que yo. Entonces, es eso, ¿no? Es el mecano, que es lo bueno que tiene Ducati, que todo te vale, lo puedes ajustar, lo puedes variar y tal, y todo te vale. A mí es lo que me encanta precisamente Ducati, ¿cómo deciros? El margen que da aún con un modelo estándar para hacer auténticas virguerías. Bueno, pues esto es lo que hicieron. Cogieron el chasis de una F1, cogieron el cárter de una 750 pues F1, por ejemplo, ¿no? Que es el famoso cárter que luego aparecería en la Paso, el que aparecería en las SS, ¿vale? Que era a su vez una derivación del Panta 500, 600, 6,5, y lo suben a 7,5, todo jugando con carreras y diámetros, ¿no? Los cárteres prácticamente eran lo mismo. Ya en los últimos, el 7,5, le meten el embrague en seco, que ya lo había en el ala Zurra 6,5, ya había en seco, refuerzan, pero están con el handicap de las 5 velocidades, ¿vale? Entonces, cogen la parte de abajo, no sé cómo se la agencian, bueno, fabrican evidentemente, funden y hacen unos nuevos cilindros refrigerados por agua, hacen que tienen la misma cilindrada, diámetro y carrera que el 7,5 F1, 7,5 SS, 7,5 Paso, el mismo diámetro y carrera, el mismo. Entonces tienen que hacer un poco una modificación para centrar, digamos, los cilindros, ¿no? Porque son más grandes, el tema de la perpendicularidad, porque usan otro cigüeñal, evidentemente más reforzado. Y luego el secreto había 2 secretos: uno, la culata autoválvole y bueno, 4 válvulas, autoválvole en total, y la inyección, ¿vale? Entonces, primer punto, giran las culatas, ¿vale? Que es el inicio, ya preparan las motos, porque luego va a venir toda la serie del inicio. Lo hacen con esa visión, digamos, comercial, porque supongo que luego cuando llegara el jefe les pillara allí y tal, que diciendo, no, estamos haciendo el futuro de Ducati y tal, ¿no? Había que venderlo de alguna manera. Bueno, giran la culata de tal manera que las admisiones se encuentran, ¿vale? Que el que sepa un poco de Ducati, veis en las primeras motos, digamos, la Paso 7,5, ya está girada la culata, 7,5 Sport, estamos hablando de 89, el 90, 900, la 906, la Paso 906, que ya es 91, ya aparece en el 91 la primera SS, 92, 93, la famosa chasis blanco del 91, ruedas blancas, bueno, todo ya está encarado. Primero lo primero que utilizan fueron unos carburadores Weber de coche, que eran una pesadilla, y luego ya pillan unos Mikuni que les preparan y tal, y a partir de ahí siguen con la carburación y luego se cambia a la inyección, con los cuerpos de inyección de Weber-Marey. Bueno, entonces los tíos cogen, giran las culatas, con lo cual, y fabrican una culata en la que están empecinados, que tenga desmo y que tenga 2 árboles de leva, ¿de acuerdo? Pues podrías haber metido uno solo con 4 lóbulos. No, estos son 8 lóbulos, porque sabéis que el desmo tiene un lóbulo de apertura, un lóbulo de cierre, ¿vale? Entonces deciden hacer 2. Los tíos
sobre todo Bordi es un tío bueno, está estudiando ingeniería en Bolonia, ¿vale? Mengoli también es compañero de clase, creo recordar. Y entonces Bordi se va a hacer un stage, digamos, se va a Cosworth. Y entonces se cosca de las culatas Cosworth, de cómo están hechas las culatas. Y, y entonces vuelve y empieza a aplicar todo lo que ha visto de la culata Cosworth a lo que él, su manera de pensar, y con Mengoli. Y hacen la famosa culata, la primera 4 válvulas. Es clavada lo que aparecería en la 851 y luego iría derivando en tamaño, ancho y tal y cual. Pero la primera que hacen es la que luego aparecerá en las 851. Y luego empiezan con la inyección, le meten 2 inyectores por culata, ¿vale? 2 inyectores por culata, y entonces tiran, y luego la famosa LEPROM, ¿no? La caja de la centralita con un EPROM, que son con chips, entonces que las quitabas, los ponías y ibas programando el EPROM fuera, lo metías, bueno, una movida. Bueno, todo esto proviene de Fiat, o sea, van a Fiat y dice, dame esto, dame lo otro, y se van allí al almacén y van trincando. Y así es como hacen la moto. La moto, digamos, que está hecha con recortes, con trozos, ¿no? Total, que ya tenemos que fundimos culatas nuevas, vamos, diseñamos la culata, todo el rollo y tal, ¿no? Porque venimos con ideas de Cosworth, tal, ¿no? Y se funden, se hacen, y luego ya nos metemos con el tema de la electrónica. Me estoy imaginando, ya sabiendo lo complicado que es trabajar con el tema de la inyección y la electrónica partiendo de cero, tuvo que ser, o sea, la labor titánica. Pensar una cosa, bueno, la razón por la que hacen esta moto es porque su moto, digamos, querida fetiche ya no es competitiva. Entonces, hay que meter lo de siempre, más gasolina, más aire, más chispa. Y eso es el tema. Bueno, el caso es que ellos se marcan correr en el Boldor en 1986. El Boldor normalmente se celebraba antes en septiembre, ahora creo que le han cambiado la fecha. Vale, y este trabajo lo hacen en 11 meses desde cero, ¿eh? Es decir, diseño de no es de un motor entero, pero digamos de la parte alta, claro, para luego que cuadrara con la parte de abajo. Y todo, una moto completa para ir a correr unas 24 horas ahí en el Paul Ricard, en el Boldor. O sea, una auténtica grillada. Por esto me gustan estas historias, que son imposibles. Bueno, total que se lían, lo empiezan a hacer. Un tema que se dan cuenta es que el cambio, que era de 5 velocidades, para meter una sexta, pues era un poco jodido, no había tiempo, tal. Y al final dejan 5 velocidades. Vale, meten una bomba externa, una bomba de agua externa mecánica, que hace una tapa nueva, con un engarce a cigüeñar, o sea, todo nuevo, ¿no? De hecho, ves las fotos de la moto en pelota tal y aquello es Frankenstein, o sea, ves un montón de tubos, un montón de rollos, tal. Vale, la terminan y bueno, hacen las pruebas de motor, resulta que si nada más empezar se plantan en 74-75 caballos, así directamente al pop y ya está, ¿no? Vale. Entonces se empiezan a desarrollar y al final consiguen entre 90 y 95 caballos, con lo cual ya estaban 10, 11 por encima de la venerable 850 F1, o sea que estaba bien, ¿no? Ten en cuenta que en aquella época se tenía que medir con GS XR7 y medios, bueno, es que en aquella época estas motos les metían 20 y 30 kilómetros por hora en la recta del Mistral, o sea, era un arrase total. Bueno, pues ya había más defensa, ¿no? Bien, claro, luego hay que meter el motor en el chasis. El chasis está hecho por motor, está hecho unas culatas estrechas, con lo cual tiene que hacer ciertas modificaciones, ciertos tirantes y tal, pero prácticamente es calcado al F1. Está derivado de un F1 y tú ves el chasis exactamente igual. Tiene el mismo sistema de suspensión de arco progresivo y tal, que en aquella época pues todo el mundo empezaba a trabajar con las suspensiones progresivas, el ProLink, el Full Floater, todo esto. Bueno, pues ellos tenían, era una especie de Full Floater, me parece que se llamaba, de derivación Suzuki. Y que todo esto venía del cross. Bueno, total que
esta gente de pronto llega y ahí abre la puerta el Taglioni y se los encuentra todo allí, ¿no? Como el que pillan en la cocina con la nevera abierta que estás ahí jamando por la noche, pues algo así, parecido fue. ¿Y esto? Y entonces, oh, patrón, oh, capo, che cazzo, che fai? Vaffanculo, uy, se ha caído la moto. Bueno, pues el caso es que se nos ha caído la 999, me cago en la mer. Vale, ahí está. El caso es que van los tíos y le dicen, capo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mira, hemos firmado una carta de dimisión en la que si el proyecto es un fracaso, nos vamos sin discutir. O sea, no hace falta ni que nos despidan, nos vamos. ¿Os imagináis? O sea, cómo debían creer en su proyecto y tener los santos cataplines de coger y decir, si fracaso me echas. Ojalá ahora mismo se actuara así, en todo. Si fracaso, me voy. No hace falta que me eches. No hay discusión posible, me piro. Vale, y entonces va Fabio Taglioni y dice, ok, tú mismo. Bueno, total, que hacen las primeras pruebas en banco, tal, hacen las primeras pruebas dinámicas, la moto promete mucho. Creo que en la primera prueba incluso ya, gracias a Dios, para eso se hacen las pruebas, hay alguna cosa que hay que ajustar y tal, bien. Por ejemplo, el airbox no existía. El airbox, de hecho, en las primeras carreras de la 851 en Superbike, no existía. Iban los cornetes totalmente al aire. Que eso es una... Cuando yo corría con la radio y tal, en un primer momento corría sin airbox. Y entonces venían todos los listos, todos los ingenieros, los francesitos, y me decían, esto no puede funcionar y tal, bueno. Luego yo hice muchas pruebas en banco potencia, llegué a hacer mi airbox, lo diseñé yo, y tal, y bueno, la diferencia que yo encontré fue 2 caballos, pero sobre todo la gran diferencia, y por eso hay que meter un airbox, es que la potencia es constante. O sea, no tienes picos, es constante. Bueno, pues tú imagínate. Esto pasó porque, por ejemplo, en las 851 es muy famoso que en Donington resulta que la moto estaba corriendo, iba de puta madre por un lado del circuito. No, ese era otro tema, ese era con la inyección. Bueno, que esa es otra. Bueno, os termino de contar la historia porque es muy bonita también la anécdota. Bueno, en la mitad del circuito de puta madre, pero en la otra mitad no iba, hasta que de pronto se dieron cuenta que unas ondas de radio, de una radio local o tal, interferían en la centralita. Es como lo solucionaron, le pusieron papel de plata, como los cucuruchos de los conspiranoicos, y así lo arreglaron. Vale, y el airbox, que es a lo que iba, de pronto un tío se le ocurre, joder, es que esto debería ir más tranquilo. ¿Sabe lo que hizo el tío? Se fue al cubo de la basura, cogió 4 cartones de la caja de Castrol donde venían todos los estos, se hizo y corrieron una caja de cartón. Y ese es el inicio del airbox en Ducati. Bueno, volvamos a la 748 y bueno, ¿qué más? La prueban tal y ya lo tienen prácticamente listo, pero llegando como llegamos todos a las carreras con los prototipos, casi en 48 horas llegas allí, la pintura que se va cayendo porque está mojada todavía, ¿no? No está seca. Vale, y el tema de la carrocería, los tíos cogen, yo por las fotos que he visto, porque no existe nada de la carrocería. Es decir, tú no puedes comprarte, dame o fulano ha hecho el carenado de la 748Y o el Colin y tal. Entonces, yo he estado mirando y realmente es un desarrollo que ellos hacen. Pero, por ejemplo, el Colin viene en una F1, está claro. Le hacen en el pico delantero, donde casa, digamos, con el depósito, ahí hacen una forma que lo que hacen es empalmar fibra allí a un Colin de origen de una F1. El depósito ese ya no se sabe dónde es, o sea, lo hicieron ad hoc, totalmente allí, pam, 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 y que cubre mogollón, es fedones, pero es práctico, porque le meten litros por un tubo, porque la movida que siempre Ducati tuvo era poco consumo, un motor súper eficaz a nivel de rendimiento de lo que era por el litro de gasolina, o sea, caballo litro que conseguías, y por otra parte el consumo, pues los gramos de gasolina, o sea, la eficiencia energética de sus motores siempre han sido la hostia. Entonces el rollo era parar menos que los demás, entonces tenía un depósito del copón. Y el carenado, lo mismo, estuve viendo y en unas fotos que encontré en la que se ve, digamos, el carenado en bruto, creo que lo que hicieron fue una mezcla entre el carenado de la F1 y una parte de arriba, un cupolino, o de la TT1 o de la TT2, no lo sé. Bueno, resumiendo, la moto fue a correr. Como pilotos llevaron a Virginio Ferrari, a Marco Lucchinelli y a Joan Garriga.
que eran todos pilotos que habían estado corriendo con Ducati, siempre habían corrido en carreras de resistencia. Por ejemplo, Ferrari ya desde siempre había corrido con las F1, incluso con Panta y tal. Joan Garriga había ganado 2 veces, creo recordar, ya las 24 horas de Montjuïc con las F1, y con TTs, con la TT1, y Lucchinelli era, digamos, su piloto de pruebas y que había ganado también carreras, batallas twin y tal, pero claro, con la F1. Entonces hacen el super equipazo. De piloto de reserva tenía Kusick, que era un inglés, un británico, no sé si es inglés, galés o escocés. Un británico que había arrasado también con la TT2 en Isla de Man también, en el Mundial de F1 que estuvieron corriendo y tal, cuando corrían con las F1. Vale, se van allí, bajan la moto allí, y además ve las fotos de los boxes, es la hostia, es como si, pues eso, el año 86, ¿no? Ves a los japonesitos dando vueltas, como diciendo, hostia, ¿qué es esto, macho? ¿Qué pasada, no? Y entonces a los de onda, imitar, pues así, ¿no? O sea, bien, y entonces hacen buenos tiempos de clasificación y no sé si, creo recordar que salen desde la posición 13, o sea que no está nada mal, y corren, y en la hora de carrera número creo que 14, la moto rompe, yendo séptimo. Por lo visto se pira un tornillo de biela y se acabó la historia. Se van para casa y ya está. Entonces diréis, ¿y qué pasó con amigo Bordi y Mengoni? Pues no sé, Bordi llegó a ser jefe de Ducati, ¿no? Entonces ya os lo imagináis. La directiva Taglioni dijo, me parece estupendo, esta es la vía, tal, bien, los apoyó frente a la directiva de la fábrica, y es el inicio de la era 8 válvulas. Posteriormente esa misma moto la desmontaron, la subieron a 851, el famoso 851, 850, 851, y la hacen correr en Daytona con otro carenado, otro rollo y tal, y la moto gana y arrasa, hace una punta en Daytona de 270, o sea, acojonante para un bicilíndrico, jamás había pasado eso. Ganan la batalla de las Twin y al mismo tiempo se dan cuenta que podían haber corrido en la categoría de Superbike, no SBK, Superbike, la Superbike americana, y podían haber ganado la carrera. Y ese es el inicio de la aventura de Ducati en Superbike, y lo que después posteriormente ha sido pues todas las victorias y tal igual. Vale, entonces, en lo que respecta a este proyecto, claro, no es una réplica, porque es imposible, o sea, no tengo los originales, no podría hacer unos moldes de lo que es la parte de carrocería y tal. Y entonces lo que he querido hacer es una interpretación, mi interpretación, un homenaje, un tributo, como dicen, a tribute, como dicen los English, un homenaje a esta moto, ¿no? Y además me parece cachondo, pero tiene una pinta, es la frontera, ¿no? Mira que la F1 es galáctica y cuando hacen la carrocería vuelven otra vez a los viejos tiempos de los carenados redondos y tal y cual. Y entonces, claro, y partía además de un chasis que ya tenía comprado de 749, con lo cual había que hacer. Bueno, ¿qué es lo que he hecho? Pues mi interpretación, ¿vale? He partido de mis depósitos de 749 RS de resistencia de mayor tamaño. El colín he conseguido uno que más o menos se parece, pero tampoco quiero esa tochet de puesto que habéis visto en las fotos. He hecho una interpretación, pero no es tan estrechito como suelo hacer los colines. Digamos que esto a los puretas les va a gustar porque es una moto a tamaño de los 80, o sea, anchota, no tan anchota, pero tocha, ¿no? Y tal. Y el carenado, pues voy a intentar replicar lo que creo que hicieron. He pillado un F1 con un trozo de una TT que yo tenía y entonces, bueno, hemos juntado y lo hemos hecho. Respecto al motor, en un primer momento me planteé comprar un 999. ¿Por qué el 999? Porque dentro de los motores, digamos, ya vamos a llamar antiguos, de 8 válvulas, ¿no? Porque ya la siguiente evolución es la Panigale, que es como, no sé, como de pronto decidimos ir a Marte, ¿no? Ya no tiene nada que ver con todo lo de antes.
O sea, el Panigale ves que tiene, es lo que se llama las camisas húmedas, ¿no? O sea, ves que está metido dentro del cárter del cilindro, ¿eh? Lo que ves casi es la culata, ya está, es muy compacto, no tiene nada que ver con lo de antes. Bueno, pues dentro de la categoría antes, que digamos que se inicia con la 851, hace un salto cualitativo del copón con el famoso testa estreta de la 999 y a partir de ahí derivan el 1098 y 1198. Bueno, dentro de esa familia, para mí el triple 9 es el equilibrio, es fiable, da rendimiento, para mí es el genuino motor de Ducati, o sea, es como te digo, fiel, es fuerte, no te va a decepcionar nunca, ¿no? 1098 y 1196 estamos un poco más al límite y yo me quiero divertir, no quiero pasarme el rato en el taller, ¿vale? Entonces, triple 9, me voy a buscar motores de triple 9, y la gente se ha vuelto loca, o sea, está como el precio del aceite, ¿no? O sea, estamos pues como lo que está pasando ahora mismo, que todo ya se ha subido por las nubes porque todo el mundo especula. O sea, es increíble que tú podías comprar motores, no sé, por 1000 pavos y ahora mismo se ha estandarizado, en Ducati estoy hablando, ¿eh? Y ya están en 2000 algo, 2000, o sea, es que es una locura, claro. ¿Cómo va a dar todo como el culo si todo el mundo es una banda de listos? ¿Entiendes? Es que no lo valen, no lo valen. Bueno, nada. Bueno, pues buscando en un portal de segunda mano francés, me encuentro un 749 por 600 pavos. Y digo, pues ya está, me lo pillo. Porque es una buena base. Porque además yo a partir de ahí puedo jugar, incluso podría fabricarme un triple 9 con el tiempo. No. Entonces no voy a hacer un triple 9. Al final estuve investigando cómo preparar el 749 y me encuentro que han hecho un kit en el cual tú metes, realmente es la medida, el diámetro de un triple 9, pero tienes un carrera corta, con lo cual al final te queda un super cuadro, o sea, lo que llaman un super corta. Y entonces venden unos pistones, porque bueno, ya eso ya no explico más, porque si no hay que ir a la escuela, macho, porque no os puedo decir tal. Pero bueno, el caso es que solo os digo que el pistón estándar de triple no lo puedes meter tal cual. Vale, hay unos pistones especiales que tienen diámetro, son de alta compresión, lo pondremos, claro. Pero ya una cosa lleva a la otra. Si ya hemos puesto un cilindro con un diámetro de triple 9 y tal, ¿por qué no le metemos la culata de una triple 9? Y entonces estamos en eso, estoy buscando a ver. Seguramente buscar uno de una S, porque la S es parecida a la primera R, entonces los árboles de leva son más cruzados, válvulas, tal, bla, 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 bla. Bueno, y una cosa lleva a la otra y al final haremos un pepinaco que en teoría cubicará 924. Pero yo para hacer el homenaje a la moto la llamo 948IE, porque será una 900 algo. Eso es la teoría de lo que pienso hacer. Todo dependerá de lo que encuentre, del parné y tal. Así que, bueno, pues nada, os invito a que veáis toda esta serie de vídeos que voy a hacer, que irán saliendo pues semanalmente, será como por capítulos, será una telenovela venezolana y tal. María del Mar, Clarisa y tal, bueno, pues eso, ¿no? Entonces, con sus rollos, sus dificultades, además también porque así... Es lo mismo que estoy haciendo con el proyecto del SOS, se llama Sound of Singles, con una Yamaha. También estoy grabando cómo la estoy haciendo y es una manera también para que la gente vea la dificultad que hay. Por qué las cosas cuestan y por qué hay gente que prepara motos de verdad y otros hacen el gamba, ¿vale? Por decirlo así, y ya está, ¿no? De estos que ponen numeritos y hacen 1527 y no hacen más que la misma en todo el rato, ¿no? Bueno, no, esto aquí hay chicha, o sea, y hay gente que lo hace así, y así es como hay que hacerlo. Entonces esto es lo que os quiero enseñar, que no es llegar, pum, tiras todo y tal, no, hay que pensar, hay que estudiar, hay que saber, y hay que hacer. Y luego, bueno, hay que probarlo, y hay veces que salen errores, otras veces no, aprendes. Ya lo veréis durante la serie, pues compras cosas que crees que valen, luego llegas y no, porque hay que hacer unas modificaciones o unos rollos que ya te metes en cosas que unas son tremendamente caras y otras son ya directamente imposibles. Pero bueno, lo bonito es investigar. Bueno, pues que disfrutéis cómo se ha hecho la 948.